2011. Hola, soy Alison. Queríamos saber cuál fue tu motivación para participar de las manifestaciones y ser parte del movimiento estudiantil. Hola, mi motivación inicial fue en el 2006, más que algo ideológico, fue una cuestión de masa. Era un movimiento que estaba empezando y era llamativo porque no se había visto un movimiento de ningún tipo, en verdad, después del golpe de Estado. Entonces, como fue el inicio de una efervescencia. Antiguamente había algo universitario que se había movido, pero yo creo que el 2006 tenía una cuestión de masa porque fue el inicio de hablar temas que eran importantes. La primera vez que escuché hablar, por ejemplo, del cambio de constitución fue precisamente en el movimiento pingüino. El tema de hablar de la educación como un derecho también fue en el movimiento pingüino. Y después en el 2011, fue otro gran movimiento en el que estuve, la motivación ya tenía que ver con convicciones políticas, tenía que ver con una sensación de justicia y de que esto fuera un poco más parejo. No se pedía mucho, sino que tuviéramos una igualdad de oportunidades en la vida en general. Entonces creo que sí, esas son las mayores como motivaciones. Primero, ¿cómo se llama? El moverte por masa, simplemente. Yo era chico, tenía 17, 18 años y después en la página de la universidad una convicción completamente política de que la educación era un derecho por sobre cualquier otra cosa. ¿Crees que ha habido algún cambio desde lo que se ha exigido o algún progreso? ¿En qué? Sí. Creo que los cambios han sido, si bien a lo mejor no han sido tan estructurales como hemos querido, se han logrado. Y parte de primero en el 2006, cuando se cambia la LOCE, que era la antigua Ley Orgánica Constitucional de Educación, si no me equivoco que decía, por la LGE, que era la Ley General de Educación, que si bien no fue un cambio muy profundo, fue el inicio, marcó una diferencia. En el fondo era sentir que se hizo un cambio, que se logró algo. Y posterior, en el 2011, con el tema de la educación gratuita, creo que quizás fue como lo más fructífero. Si bien no fue general, no era para todo como se peleaba, se logró que fuera paulatino, que fuera para ciertas personas. Yo hoy en día ahí me he encontrado con gente que estudia gratis. Mi hermano estudia gratis, entonces creo que si han habido cambios, sí. Y creo que también esto repercute en cuanto a los logros en el estallido social, porque el cambio constitucional se venía amasando y se venía proponiendo y persiguiendo ya desde esa época. Entonces creo que también esto es un crescendo de las necesidades de la sociedad. Se van poniendo en la palestra temas como no solo la educación, que si bien ningún movimiento al cual yo participaba eran de educación, siempre se habló de dignidad, siempre se habló de igualdad de oportunidades. Y es cuando empezamos a hablar ya de salud, empezamos a hablar de las pensiones, del hogar y de todos los problemas que tenemos como sociedad. Entonces creo que finalmente en el estallido social esto se manifiesta, tiene evidencia. Ahora, lamentablemente, desde mi postura, obviamente, no se logra este cambio constitucional por otros motivos, creo yo, que no vienen al caso, pero en cuanto a los cambios o a los logros que tú me preguntas, sí están. Hay una sociedad más consciente, creo que la misma forma de pensar de ustedes, los jóvenes, también genera un cambio. Y el otro gran cambio creo que viene de los movimientos sociales en general, no solo de los que yo he pertenecido, tiene que ver con la pérdida del miedo. Si hacemos un retorno para atrás, mis papás son hijos del miedo, vienen de una dictadura, vienen de ser masacrados, vienen de haber sufrido en un país que no tenía una democracia. Entonces creo que ellos nacieron en miedo, crecieron con miedo, y yo perdí el miedo. Y obviamente nosotros, mi generación, a lo de ustedes, hace que ustedes tampoco tengan miedo. O sea, ni siquiera se le pasa por la mente que alguien pueda tener miedo porque esté protestando. Entonces creo que eso también es una marca significativa que dejan los movimientos, no solamente en el que participé yo, sino que en todo en general. ¿Cuál fue el impacto de los movimientos estudiantiles en la sociedad y cómo cambió la participación política de los jóvenes?
La participación de los jóvenes creo que se empieza a ver y a abrir otras formas de participación. Antiguamente existía la frase a nivel social que decía que si tú no votas, mejor no hables. Hoy creo que se entiende la abstención o el voto nulo también como una postura contra un sistema político, contra que nadie me representa finalmente. Entonces creo que se fija esta postura como los jóvenes no están representados. ¿Cuál era la primera parte de la pregunta? ¿Cuál fue el impacto de los movimientos estudiantiles en la sociedad? El impacto creo que quizás me adelantó un poco con la pregunta anterior, pero creo que va por lo que les decía, tiene que ver con el estallido social. Creo que un impacto de todos los movimientos sociales. Creo que la pérdida del miedo es un impacto social también, como les decía recién. Entonces creo que la sociedad entera, de Chile entero, se ha ido modificando producto de los movimientos sociales en general. Ya no visualizamos, por ejemplo, una primera línea como algo criminal, pero entendemos una primera línea como personas que estaban defendiendo los intereses de otras personas. Más allá de que una persona puede estar a favor o en contra de la violencia en las protestas, creo que también se entiende la marginalidad como un problema social. Creo que la violencia ya deja de ser una simple violencia de que este mal tira una piedra, sino que vamos al origen de esto. Entonces creo que el cómo los movimientos sociales y cómo las distintas manifestaciones fueron motivando a que la gente se involucrara políticamente, que la gente viera más allá de su nariz y precisamente empieza a participar. Hoy en día el voto vuelve a ser obligatorio, creo que es una estrategia política más que nada, pero también se ve en eso que los jóvenes han sido los que han respondido también. Como sociedad se busca criminalizar o culpar mucho a los jóvenes de que no están ni ahí con la política, de que no les gusta la política, y es cierto, pero eso no implica que no sean políticos, que no sean agentes políticos. Creo que el joven hoy en día es más político que nunca, simplemente que está fuera de estos márgenes comunes que los que estábamos acostumbrados como sociedad y rompen la estructura. El pelo es una postura política, el piercing es una postura política, el estar ni allí es una postura política también. Entonces creo que si hay una participación y no se ha hecho el análisis correcto de las posturas que tienen los jóvenes respecto a esto. ¿Qué estrategias utilizaron los manifestantes para amplificar su mensaje y generar apoyo de la sociedad? Creo que en cuanto a creatividad, los movimientos sociales es por lejos lo más creativo que he visto en la vida. En el 2011 recuerdo pasacalles, carnavales, recuerdo protestas, recuerdo sitting, recuerdo intervenciones en colegios, talleres en colegios, talleres en poblaciones, en canchas de poblaciones, en las juntas de vecinos también. Creo en cuanto a tipos de manifestaciones se hizo todo. ¿Usted cree que los estudiantes fueron escuchados después de las movilizaciones del 2011 y le dieron solución a las peticiones? Creo que es difícil saber si realmente nos escucharon o simplemente nos dieron un placebo para calmarnos. ¿Por qué? Porque los cambios no se concretaron completamente. Sí tuvimos ciertos logros, pero sí puedo decir que nos posicionamos. Sí puedo decir que hicimos temblar un país y sí fuimos capaces de que la gente hablara de educación, de tomar el peso y la importancia de la educación, y creo que eso es un logro. Pero una sociedad ignorante, una sociedad que lee poco, es difícil poder marcarla más que eso. Entonces también hay que ser consciente de donde uno vive y que este impacto sea proporcional a lo que uno vive también. O sea, no
para una persona que trabaja 12 horas, 14 horas al día, a ver que lleguen a hablar de educación, ya creo que es un logro, porque no le importa la educación. Y eso es un problema social importante. Entonces creo que sí, hubieron logros y hubo una posición importante de los temas de los distintos movimientos, 2006, 2011, 2018. Hola, buenas tardes. Me llamo Alisa José, mi compañera es Renata Fuentes. Somos del módulo de comprensión histórica del presente y hoy, acompañadas de Paula Burgoa, hablaremos sobre los diferentes movimientos estudiantiles de 2011 y 2018. La primera pregunta: ¿cuál fue tu motivación para participar en las manifestaciones y ser parte del movimiento estudiantil? Mi motivación por haber participado en esas manifestaciones o movimientos estudiantiles de esos años era más que nada luchar por lo que se estaba pidiendo en ese tiempo, que por ejemplo en 2011 era mucho el tema de la educación gratuita y calidad, la equidad educativa, luchar por que se acabe como la brecha educacional que existe tanto en los colegios públicos como particulares, ¿ya? Y sí, eso más que nada. ¿Crees que ha habido algún cambio desde lo que se ha exigido o algún progreso y en qué? Sí ha habido un gran cambio porque, por ejemplo, por lo mismo en el 2011 se estaba luchando por la educación gratuita y de calidad. Y con el pasar de los años, bueno, un poquito más tarde, ya me acuerdo en 2015, 2016, ya se estaba aplicando lo que es la educación gratuita, no obviamente con todos los estudiantes en la educación superior, pero sí por lo menos con los que están en un estado más vulnerable, ¿ya? Y en cuanto, por ejemplo, lo del 2018, antes no existían como protocolos en caso de en la educación superior cuando había casos de algún abuso sexual o algo así en relación a estudiantes que estuvieran involucrados tanto docentes como compañeros. Eso antes no estaba y ahora, bueno, producto del movimiento que se generó en el 2018, se instauraron protocolos en relación a eso. ¿Cuál fue el impacto de los movimientos estudiantiles en la sociedad y cómo cambió la participación política de los jóvenes? Se empezó como a visibilizar como más las problemáticas que existían en esos tiempos, cosas que a lo mejor antes no se tocaban, pero se empezó a hacer como más énfasis en esas problemáticas que a lo mejor estaban como muy invisibilizadas, ¿ya? Y yo siento que los jóvenes se empezaron a involucrar mucho más en la política, ya producto de los movimientos. Se empezaron como a preocupar más como de las desigualdades que existían en la educación. Entonces, eso más que nada se empezaron a involucrar ya más por el lado político, no solamente movimientos o manifestaciones, sino llegar como a aproximarse mucho más como al gobierno. ¿Cuáles fueron las principales demandas y objetivos de los movimientos estudiantiles durante estos últimos 20 años? Ya, a ver, la educación gratuita y de calidad, mejorar el acceso de las personas que se encuentran en situación de discapacidad, mejorar el acceso a la educación superior, mejorar el financiamiento del Estado hacia la educación, porque antes pasaba que como que el gobierno o el Estado lo que financiaba para la educación era muy poco. Y el tema de la brecha educacional entre colegios particulares y municipales. Y por último, lo de la problemática que surgió en 2018 cuando hubieron muchos casos de abuso sexual y abuso de docentes y compañeros hacia estudiantes. ¿Usted cree que los estudiantes fueron escuchados después de las movilizaciones de 2011? ¿Les dieron soluciones a sus peticiones? Sí, varias cosas han habido como mejoras. Por ejemplo, lo que respecta a lo que dije de
las personas que se encuentran en situación de discapacidad para acceder a la educación, antes les costaba un montón, era como mucho más complejo que llegaran a la educación superior y tampoco existía como un seguimiento de estos estudiantes, un monitoreo, un apoyo en la universidad. Por ejemplo, acá en el colegio está el programa de integración escolar, pero ahora, bueno, yo desde que ingresé a la universidad, en las universidades, por lo menos donde yo estudié, y sé que en algunas también se aplica como no un programa de integración escolar, pero sí como que hay como una unidad inclusiva en las universidades, donde se le hace como un apoyo y un monitoreo a personas que están dentro de la condición del espectro autista, o los que tienen discapacidad intelectual. También se crearon protocolos en caso de abuso sexual dentro de las universidades. Hay educación gratuita, no para todos, eso sí es como lo que falta por mejorar, pero hay. Y se aumentaron la cantidad de becas también.